Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta actividad donde vamos a estar comenzando los eventos del 40 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Puerto Rico y por supuesto a Sagrado. Mi nombre es el profesor José Enrique Quique Hernández y les doy formalmente la bienvenida a todos y a todas. El 12 de octubre de 1984 fue la visita de Juan Pablo II a Puerto Rico. Muchos de ustedes no habían nacido. Quizás estaban en el pensamiento de sus padres o en el pensamiento de Dios. Otros de nosotros sí habíamos nacido y estábamos como adolescentes. Así que en este evento, en esta conmemoración, en este conversatorio, vamos a hacer un viaje a través del tiempo, para que veamos cuán importante fue ese evento para Puerto Rico y también para la Iglesia Católica y los cristianos en general en Puerto Rico. Así que sin más, vamos a comenzar con un momento breve de oración que va a estar a cargo del profesor José Rafael de la Torre. Adelante, José. Gracias, buenos días. Bueno, pues vamos a invocar la presencia de nuestro Dios, poniéndolo en el centro de esta actividad, nuestro conversatorio. El que pueda ponerse de pie, se pone de pie, libre de lo que... Entonces vamos a recordar a San Juan Pablo II, a quien se le solía llamar el peregrino de la paz, y a quien pedimos que interceda por nosotros. Además, hoy nos vamos a unir al Papa Francisco, que nos ha pedido que nos unamos en oración. Hoy es Día Mundial de Oración y Ayuno por la Paz Mundial. Así que comenzaremos haciendo la oración por la paz que nos dejó como legado el Papa San Juan Pablo II. Dios de infinita misericordia y bondad, con corazón agradecido te invocamos hoy. Que tu voz resuene en el corazón de todos los hombres y mujeres, cuando los llames a seguir el camino de reconciliación y paz, y a ser misericordiosos como tú. Señor, tú diriges palabras de paz a tu pueblo y a todos los que se convierten a ti de corazón. Te pedimos por los pueblos del mundo. Ayúdanos a derribar las barreras de la hostilidad y de la división y a construir juntos un mundo de justicia y solidaridad. Te encomendamos a nuestros jóvenes. En su corazón aspiran a un futuro más luminoso. Fortalece sus decisiones de ser hombres y mujeres de paz y heraldos de una nueva esperanza para nuestro pueblo. Que con un solo corazón y una sola mente trabajemos para que todo el mundo sea una verdadera casa para todos. Paz, paz, paz. Amén. Amén. Muchas gracias al profesor Rafael de la Torre por la reflexión. Y para este conversatorio vamos a tener 3 momentos importantes. El primer momento va a ser un poco un perfil o la biografía de Juan Pablo II, que en ese tiempo era Juan Pablo II, ya luego la Iglesia Católica lo declaró santo. Y se va a tener un acercamiento así como a datos de su vida, de su familia, etc. Va a haber un segundo momento donde se va a explicar o hablar de la experiencia de haber recibido a Juan Pablo II aquí en la universidad. Y finalmente se va a estar compartiendo acerca de cómo Juan Pablo II impactó la juventud. No solamente la juventud de la Iglesia Católica, sino con eventos internacionales. De esa manera vamos a hacer este recorrido para conocer la figura. Un conversatorio
la palabra lo dice, es conversar. Así que luego de esas presentaciones, nuestro moderador, el padre Yamil Samalot, va a estar moderando y animando esta conversación. Así que vayan pensando, escribiendo sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes, para que en un momento puedan compartirlas como parte de este conversatorio. Así que muchas gracias y los dejo con el padre Fray Yamil Samalot. Muy buenos días a todas y todos. Yo quisiera, antes de que comencemos el panel, preguntar para que veamos cuántos de los que están aquí presentes estaban vivos el 12 de octubre de 1984. Levanten la mano, miren cuántos estábamos vivos. ¿Vieron? Mira, ni Edwin estaba vivo. Es posible que muchos de sus padres fuesen adolescentes como yo. El 12 de octubre de 1984 yo estaba en 9º grado y tenía 14 años. Yo soy del pueblo de Isabela y pues mis papás, antes había que tomar toda la número 2 porque ni siquiera existía la autopista. Había que tomar toda la número 2 de Isabela para Plaza Las Américas, que fue donde fue la misa como tal, y pues en aquellos tiempos eso implicaba un montón de cosas, así que lo vimos por televisión. Ahora sí, una de mis maestras de 9º grado, aunque yo estudié en escuela pública, no era colegio católico, era escuela pública, ella nos enseñó a todos los que estábamos allí, no importando de qué religión fuese, nos enseñó el himno. Un himno que se cantó, y les voy a decir un cantito del himno, que decía así: peregrino de la paz, llegaste a Borinquen bella, que te acoge y te recibe, vestida de primavera. No te canses de gritar a los hombres paz y amor. Confírmalos en fe y camino hacia Dios. Confírmalos en fe y camino hacia Dios. Aplauso, please. Gracias. Vamos a presentar ahora a nuestro primer panelista, el profesor Edwin Figueroa Narváez. Es profesor de teología aquí en la Universidad del Sagrado Corazón, natural del barrio Cupey Alto. Él es profesor en teología porque él tiene una maestría en doctrina social de la Iglesia que realizó en la Pontificia Universidad Católica de Salamanca en el campus de Madrid. Tiene mucha experiencia en la pastoral juvenil aquí arquidiocesana y como vieron, él no estaba vivo cuando vino Juan Pablo II, igual que ustedes. Es uno de los cofundadores de este centro, el Centro Sofía, y ahora mismo es el director de la Unidad de Enlace Comunitario. Así que te escuchamos, Edwin. A ver si prefiero usar este o este. A ver, este se escucha mejor. Bueno, pues voy a dejarme llevar por unas imágenes, porque creo que las imágenes son importantes para conocer algún contexto que sea tan lejano para nosotros y nosotras. ¿Ok? Este ratito le llamé Juan Pablo II, líder santo y defensor de la humanidad. Vamos entonces a ver que Juan Pablo II realmente no se llamaba así, se llamaba Karol Józef Wojtyła, ¿verdad? Así que yo me voy a estar refiriendo a él como Karol, ¿okay? Porque quisiera que nos enfocáramos en él como la persona común como nosotros, ¿verdad? Karol, conocido en el mundo como Juan Pablo II, nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Su familia era profundamente católica. Su madre, Emilia, falleció cuando Karol tenía solo 8 años, lo que le acercó aún más a su padre, Karol padre, ¿verdad?
un oficial militar retirado que tuvo un impacto profundo en su formación religiosa y espiritual. Su hermano mayor Edmund murió cuando Carol tenía 12 años mientras él ejercía su oficio como médico. Se contagió de una enfermedad y fallece. La relación entonces con su padre después de la muerte de su madre y de su hermano se intensificó y fomentó entonces en él una vida de oración profunda en su hijo. Es importante destacar en estas imágenes, ¿verdad?, que vemos a Carol con el Jesús, ¿verdad?, con una imagen del Jesús, que en Polonia la religión católica no era solo una cuestión de fe personal, sino también una fuente de identidad nacional y resistencia frente a la opresión. Carol creció en un ambiente donde la fe católica era vista como una defensa frente a las amenazas externas, como el comunismo o el nazismo. La iglesia en Polonia jugaba un papel activo en la vida política y social, y esta conciencia de la religión como elemento de resistencia y esperanza formó la perspectiva de Carol sobre el papel de la fe en la vida política de un país. Así que ese elemento es bien importante. Carol se reconoce como un estudiante brillante, interesado en la literatura, el teatro y los deportes. Su amor por el teatro comenzó en su juventud, participando en grupos de teatro amateur, una pasión que mantuvo incluso en tiempos de clandestinidad en la Segunda Guerra Mundial, cuando su carrera universitaria se vio interrumpida por la invasión nazi de 1939. ¿Saben cuál fue la invasión nazi, verdad? Entonces, su universidad la cerraron y ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad. ¿Qué significa la clandestinidad? Pasar por debajo del radar, ¿verdad? Hacer cosas a escondidas. Durante la ocupación, que cerraron su universidad, Carol trabajó en una cantera y en una fábrica de químicos para poder subsistir y evitar la deportación a Alemania. Durante este tiempo, la actuación en teatro se convirtió en una de sus grandes pasiones. Se unió a un grupo de teatro clandestino llamado Teatro Rapsódico, quienes realizaban representaciones en secreto en casas particulares, lo que lo convirtió en un acto de resistencia, tanto cultural como espiritual, a la guerra. La idea central del teatro rapsódico era enfocarse en la palabra hablada, en el poder de la poesía y el diálogo para transmitir el alma y los valores del pueblo polaco. El teatro clandestino no solo ofreció entretenimiento, sino también una forma de educación patriótica y espiritual que fortalecía la identidad polaca y mantenía vivos los ideales de libertad, dignidad y fe. En Carol, esta etapa reforzó su convicción sobre el poder de la cultura y el arte para transformar la sociedad y resistir la opresión. Vamos entonces, a medida que la guerra continuaba y la ocupación nazi se intensificaba, Carol comenzó a sentir con mayor claridad su vocación a ser sacerdote, ¿verdad? La muerte de su padre en 1941 fue un punto de inflexión en la vida de Carol. Con solo 21 años se quedó sin familia cercana, lo que le intensificó su búsqueda de un propósito más profundo en su vida. En 1942, mientras aún participaba del teatro clandestino, Carol ingresó al seminario clandestino en Cracovia, porque también el seminario tenía que ser a escondidas de la guerra. Fue entonces ordenado sacerdote en 1946, después del final de la Segunda Guerra Mundial. En 1958, con 38 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia y en 1964 arzobispo. Su participación en el Concilio Vaticano II fue fundamental, ya que abogó por la renovación pastoral de la Iglesia y su acercamiento a los jóvenes. Fue elevado al papado, ¿verdad?, cuando lo hicieron papa el 16 de octubre de 1978, convirtiéndose en el primer papa no italiano en más de 4 siglos. ¿Verdad? Quisiera enfocarme en este momento en un momento muy importante de su ministerio del trabajo con jóvenes. Karol Wojtyła tenía un ministerio pastoral con los jóvenes que iban a los campos y montañas de Polonia. Fue una de las características más significativas de su labor antes de convertirse en papa. Incluso le dicen como el papa hipster, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en medio de la represión comunista desarrolló una forma discreta pero profundamente efectiva de llevar el mensaje a los jóvenes. A través de excursiones a los campos, Wojtyła encontró un espacio en el que la libertad y la expresión religiosa podía florecer. Uno de los elementos claves de esta etapa fue la creación de pequeños grupos de jóvenes. Estos grupos, conocidos cariñosamente como rodzinka, que en polaco significa pequeña familia.
Eran más que simples grupos de amigos. Se trataba de una comunidad de fe en la que los jóvenes compartían todas las vivencias pastorales como también la reflexión espiritual. Durante estos viajes utilizaban los espacios naturales como una forma de conectar con la creación de Dios. Los lagos, los bosques, las montañas serían espacios donde los jóvenes podían explorar su fe de manera profunda, personal y segura. Vamos entonces a ver su etapa que destalló al mundo. Al ser elegido papa, Carol eligió el nombre de Juan Pablo II en honor a su predecesor, Juan Pablo I, cuyo papado había sido tan breve, pero que había dejado una huella profunda con su humildad. El pontificado de Juan Pablo II fue desde 1978 hasta el año 2005. Fue uno de los más largos y trascendentes de la historia moderna de la Iglesia. Su liderazgo dejó una huella profunda en la Iglesia con una visión global, ¿verdad? Cosas que destacaron su pontificado: luchó contra el comunismo y tuvo un papel importante en lograr la caída del bloque soviético, ¿verdad? De la URSS y todo el bloque comunista. Fue un defensor inquebrantable de la dignidad humana y los derechos humanos, defensor de la vida desde la concepción y crítico del capitalismo deshumanizante. Fue el primer papa en visitar una sinagoga judía y una mezquita musulmana. Fue pionero en cuanto al diálogo interreligioso. Se estima que si se recopila todo lo que escribió, equivaldría al contenido de 20 Biblias. ¿Okay? Así que este hombre realmente tenía lo que se le llama el don de la concentración divina, decían. ¿Por qué? Porque lograba escribir más de 3,000 páginas anuales, ¿verdad? Así que lo vemos por ahí escribiendo. Uno de los aspectos más notables de su pontificado fue su profunda conexión con los jóvenes y su incansable esfuerzo por involucrarlos en la vida de la Iglesia y de la sociedad. El Papa fue un defensor apasionado de la educación y creía firmemente en el poder de la juventud para transformar el mundo. Y ahí vemos una de las citas que dijo a un poquito más de un mes de haberse elegido Papa. Un joven sin alegría y esperanza no es un joven auténtico, sino un hombre envejecido antes de tiempo. Vamos entonces a ver un poquito cómo el Papa también perdonó elementos importantes de su vida. Juan Pablo fue un importante ejemplo de perdón para el mundo. El 13 de mayo de 1981, mientras circulaba en su papamóvil durante una audiencia pública, fue alcanzado por disparos. El agresor, Mehmet Ali Akka, un joven miembro de un grupo extremista llamado los Lobos Grises, disparó varias veces contra el Papa desde corta distancia. Sobrevivió, obviamente. Uno de los aspectos más memorables fue que perdonó públicamente a su agresor. Pocos días después del atentado, desde su lecho en recuperación en el hospital, el Papa pidió a los fieles que oraran por Mehmet y lo perdonaran. Rezo, y dice la cita, rezo por el hermano que me ha disparado, a quien sinceramente he perdonado. Cierro la cita. 2 años después del atentado, como vemos en la imagen, realizó un acto aún más emotivo, visitó a Mehmet en la prisión. Aunque el contenido exacto de su conversación nunca fue revelado, las imágenes del encuentro mostraron un profundo acto de reconciliación. Y no solamente perdonó, sino que pidió perdón. Así que ese elemento también es bien importante. Se distinguió por abordar de manera sistémica y pública los errores y pecados cometidos por miembros de la Iglesia a lo largo de la historia. El Papa pidió perdón por las guerras religiosas, las cruzadas, la Inquisición, el antisemitismo, incluyendo el silencio de muchos católicos durante el Holocausto nazi. También por la complicidad en la esclavitud, la explotación colonial, el maltrato a las mujeres y otras formas de opresión. Hacia el final de su pontificado también pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros del clero. Reconocer públicamente los errores cometidos por la Iglesia fue un paso audaz hacia la reconciliación con diversas comunidades, naciones y religiones. Vamos entonces a ver cómo este Papa fue al encuentro del mundo en primera persona, ¿verdad? Saben que el Papa recorrió más de 1.140.000 kilómetros en el mundo. A lo largo de su papado, que se extendió hacia su fallecimiento el 2 de abril del 2005, realizó más de 104 viajes apostólicos. Y él decía, cuando la gente le decía por qué viajaba tanto, ¿no se supone que debo ser el Papa de todo el mundo? Pues tengo que visitar todo el mundo, ¿verdad? Durante sus viajes abogó constantemente por la paz, la reconciliación y los derechos humanos, convirtiéndose en un mediador moral en contextos complejos y en zonas de conflicto.
¿Qué pertinencia tiene entonces su testimonio hoy para nosotros, universitarios? Juan Pablo II afirmaba que la misión de su universidad, de la Universidad Católica, debe integrarse en la formación de estudiantes que no solo sean competentes en sus respectivos campos o profesiones, sino que también estén dispuestos a vivir y propagar los valores cristianos en el ámbito académico y profesional. En 1987, como vemos en la imagen, los profesores y estudiantes de la Universidad de Carolina del Sur escucharon el siguiente mensaje de Juan Pablo que sigue vigente para nosotros hoy. Y abro cita. Ante ustedes se encuentra el maravilloso mundo del conocimiento y el inmenso desafío de la verdad. Aquí, refiriéndose a la universidad, pueden llegar a una comprensión mucho mayor de sí mismos y del universo. Pueden profundizar en la riqueza de la literatura heredada del pasado. Pueden explorar los vastos campos de las ciencias y las artes. Pueden participar en la investigación y la planificación futura. Aquí, en este centro de educación superior, deben prepararse para hacer su propia contribución a la sociedad. Cierro la cita. A lo largo de su vida y en sus mensajes a las universidades, Juan Pablo II dejó claro sobre la importancia de cultivar el diálogo entre la fe, la ciencia y la cultura, promoviendo una educación que no solamente formase intelectualmente, sino que empoderara a los jóvenes para ser agentes de cambio. Su legado continúa vivo en el compromiso de los universitarios de todo el mundo, quienes siguen soñando y luchando por un futuro informado por la ética, la fe y la justicia social. La conexión entre Juan Pablo II y los universitarios trasciende las generaciones y su mensaje sigue siendo relevante para la búsqueda de la verdad y la construcción de una comunidad solidaria en la justicia y la paz, como reza nuestra misión. En una solemne ceremonia fue declarado santo por el Papa Juan Pablo II el 27 de abril del año 2014. Juan Pablo II, patrono de la juventud. El próximo 22 de octubre será su fiesta litúrgica. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por ese recorrido histórico que nos emociona de ver al Papa de la Juventud. Ahora vamos a tener al doctor Pedro Fraile Romeo. El profesor Fraile es asesor del área de gestión de datos bajo la Oficina de Gestión de Matrícula. Es profesor retirado del Departamento de Administración de Empresas, ¿verdad? Antes en la Escuela de Negocios se llamaba así, y también es egresado de nuestra Universidad del Sagrado Corazón. Durante los años 2001 al 2018, él fue el decano asociado y decano de estudiantes, y él sí estaba aquí cuando vino el Papa. Por eso él nos va a hablar de la visita del Papa Juan Pablo aquí a Sagrado. Por lo que veo, soy el más viejo aquí de todos. Por eso estoy. Pero quiero que vean a través de los 40 años cómo ha cambiado Puerto Rico. Lo primero es en junio, en El Mundo, periódico que desapareció de Puerto Rico, es cuando primeramente se anuncia que el Papa venía a Puerto Rico. Posteriormente, el ECO, periódico boletín de la Universidad del Sagrado Corazón, para eso de septiembre nos indica el Papa viene a Sagrado. Y esto pues nos transforma mucho más, no solo viene a Puerto Rico, viene a Sagrado. El Nuevo Día, el día de la llegada del Papa, escribe en polaco, bienvenido, Padre. Bien importante, y pongo la bandera papal, 1984-2024, ¿a qué nos acercamos? A unas elecciones en noviembre. Eso era año de elecciones en Puerto Rico. La Iglesia pide a todos los partidos políticos, bajen sus banderas, suban las banderas del Papa. El Papa sale del aeropuerto por toda la Valdoriotti, la avenida completa se llena de banderas amarillas, blancas, con el escudo del Papa. Y eso pues llevó todavía más a esa emoción. Banco de Ponce, banco que desaparece en Puerto Rico para hace muchos años atrás, pone este anuncio donde dice a todos, elevemos por la paz las banderas.
Recuerden, estamos en años eleccionarios en Puerto Rico. Este era el itinerario del Papa cuando llega a Puerto Rico, más o menos llegó a las 4 de la tarde. A las 5 iba a hacer todos los recorridos cambiaron. Cuando se hizo a Sagrado iba a llegar a eso de las 7:15, 7:30 en ese proceso. Esta era la ruta papal, pero la ruta cambió, porque fue por toda la Valdoriotti, pero en ese momento a la iglesia que yo asistía, es la parroquia de la Esperanza, Nuestra Señora de la Esperanza. Cuando ustedes salen del túnel, que vienen desde Carolina hacia Atorrey, al usted salir del túnel, a mano derecha hay una cancha, se llama la cancha del túnel, y al lado de eso hay una pequeña iglesia que es la parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Esa era la parroquia a la cual yo asistía porque yo vivía en esta comunidad, que es la comunidad Hipódromo. Por muchos años yo vi el Papa pasar frente a mí. En eso con mi familia caminamos hasta el centro comercial Plaza Las Américas, que era donde se iba a dar la misa. Allí yo dejé a mi familia y me vine caminando a Sagrado, porque en Sagrado había que estar en una hora en específico, porque se iba a cerrar las puertas de Sagrado. Si usted no llegaba, usted no iba a poder ver el Papa. Quieren decirle que hubo una ambulancia papal. Si al Papa le pasaba algo, existía una ambulancia específicamente para él. Esta es la canción que aquí muy distinguidamente nos cantó el padre Yamil Samalot. La desarrolló Monseñor Francisco Arena. Este es el Papa en la misa. Esta es la portada del Nuevo Día, donde es el Papa en la misa. De la misa venía a Sagrado. Recuérdense, estamos en una época, no hay celulares. Estamos en una época que no hay transmisión en vivo, que usted sabe qué está pasando en el otro lado. Estamos en una época donde era expectativa todo. Imagínense a 500 empleados en esta universidad esperando que él llegara. Es una cosa que usted, la adrenalina le va subiendo a medida que las 7:30 se acercaban. Y de repente, esto fue la Universidad del Sagrado Corazón escribe, y si ustedes leen esa misión que está ahí, recoge la misión que hoy día vivimos en la Universidad del Sagrado Corazón y que no hemos perdido a través de todos estos años. Cuando él llega, esto es un momento, ustedes tienen que moverse. Cuando Servicio Secreto de los Estados Unidos llega, es como una explosión. Llegan todos estos carros negros. Él no viene en el automóvil papal porque el presidente Reagan quería, dado la experiencia que había pasado en el Vaticano, quería pues tener lo más protegido posible. Por lo tanto, él viene en una limusina presidencial. En este caso, y me voy a mover un segundo. Tuvimos el privilegio de que él se bajó hacia donde estaba yo. Porque eso se llena de estas personas inmensas. Pero en cuestión de segundos, lo que le estoy diciendo es cuestiones de segundos. Y todo el mundo a la misma vez. Él se baja hacia nosotros y empieza a saludar a la gente. Lamentablemente le tengo que decir que aquí hay una persona, yo estoy aquí, él saluda a esta persona. A mí no me saluda. Porque ahí se lo llevaron hacia el frente. Por lo tanto, hay un artículo de un profesor de Sagrado, yo le di la mano al Papa, yo tenía que escribir, yo no le pude dar la mano al Papa. Pero fueron unos momentos tan intensos, tan emocionantes de ver esta figura frente a usted. Y de ahí pasa al otro lado, fíjense que ahí es que se está acercando a darnos las manos a los que estaban ahí. Y de ahí pasa al otro lado, donde tiene toda la otra parte de la universidad parados ahí abajo. Quiero decirle que el centro de estudiantes se había inaugurado hacía un año antes. Y en ese año, en el 1984, yo me estaba graduando en mi segundo bachillerato. Tenía 27 años cuando el Papa llegó a Puerto Rico. Mi segundo bachillerato, y la graduación se hizo ahí. Antes las graduaciones se hacían en el patio Barat. En el 82 se hizo en donde está ahora el Centro de Innovación, porque llovió y se hizo ahí.
Y luego del 83 en adelante nos movimos a la cancha, en el mismo lugar donde estuvo la tarima del Papa. Fíjense cómo el Papa le daba la mano y la gente se tiraba una sobre encima de la otra para tratar de tocarlo, para tratar de sentirlo. Aquí tenemos al que era el presidente en aquel momento, don Pedro González Ramos, con su esposa Nilka, dándoles la pava. Miren a este señor, y esto es por curiosidad. Miren la cara de él. Para mí él fue el que no me dejó darle la mano. Porque mírenlo aquí, mírenlo detrás del Papa. Y ahí sí quiero hacer mención de dos personas muy importantes para esta institución. Capellán en aquel momento. Él también era capellán de American Military Academy y en ese sentido él venía, iba y estaba con nosotros todo el tiempo. La otra es la hermana Carmina Rosselló, fue maestra mía de teología. Era una profesora, como ustedes ven la cara de ella, rígida. Si usted no llegaba a las 7:30 de la mañana, usted no entraba al salón de clase. Ella nos dio moral, pero me dio una clase que jamás en todos mis años de teología, y yo venía de escuelas católicas con sacerdotes y monjas dándome clases, la clase que ella me dio de moral fue espectacular. Y esas dos personas fueron muy importantes para esta institución. El Papa hizo dos cosas en sagrado. Cenó y habló con el clero. Esta es la mesa donde el Papa, vean que la silla del Papa es más alta que las otras sillas. Estamos hablando, si ustedes han ido al centro de estudiantes, los 3 salones que están frente a la cancha. Esos salones se abrían las puertas y se hacía un solo salón grande. Y ahí es que estaban, porque en la segunda foto, que era otra área de comer, vean las 2 ventanas que dan para el gimnasio en la parte de abajo. Porque él salió luego de cenar, sale, coge el ascensor que está en la parte posterior y de ahí viene aquí. Las graduaciones se hacían en el mismo lugar. Me muevo para acá otra vez. Las tarimas de la graduación se ponían en esta área que está aquí. Se subía por aquí, se bajaba por acá. Bien importante en esto era, aquí había unos calores horribles. Se trataba de poner abanicos alrededor de todo esto, se le echaba agua, que venían los bomberos para echarle, pero los calores, si era verano, eran horribles. Recuerden que estamos en octubre, ya ha bajado un poco el calor, y los calores en aquellos años no son los calores de hoy día. El mundo ha cambiado. Pero este es el clero. Aquí estaban todas las monjas y sacerdotes de Puerto Rico para escucharlo a él. Y quiero ahora que vean la silla papal y las jamugas. Todavía en la universidad conservamos esta silla papal. Es una silla que es de Luis XIII, que se hace en el siglo XVII más o menos. La dona una anticuaria que había en Puerto Rico. Se buscan las telas en Nueva York para tapizar esa silla papal. Las 4 jamugas están en la capilla, salían exclusivamente para las graduaciones. Porque en esa silla primero se sentaba el cardenal Luis Aponte Martínez, posterior se sentó Monseñor Roberto González, luego se eliminaron, como hace 5 o 6 años atrás, se eliminaron para no malgastar las sillas, porque el moverlas de un lugar a otro, y esos son los recuerdos que conservamos todavía de esa época, 40 años atrás. No les tengo que decir cuando yo coordinaba las graduaciones, porque en esa silla no se podía sentar nadie, pero cuando yo coordinaba las graduaciones a las 2 y 3 de la mañana, uno estaba en el centro de convenciones, 1 o 2 veces me senté en la silla, a ver si esa espiritualidad me llegaba a mí también. Así que, y esta es la salida ya para el aeropuerto. Se movieron los carros, estamos por el otro lado, fíjense los chiquitos, los arbolitos. Esos son los árboles grandes, cuando usted se sienta estos son los árboles grandes. En aquel momento, 40 años atrás, recién inaugurando, eran unos arbolitos pequeños, y ahí está ya la comitiva que salía para el aeropuerto, porque de aquí se fue. Esa fue la visita. Tengo que decirles que de las imágenes que yo más recuerdo en toda mi historia
es ver el Papa subiendo por las escaleras al segundo piso. Esa imagen espiritual de ese ser humano humilde, que fue lo que más lo caracterizó, vestido de blanco, sombrero de blanco, realmente fue espectacular. Ahí los dejo con la memoria. Estos son recuerdos del Centro de Pastoral en aquel momento que desarrolla este libro, de la cual saco todas estas imágenes. Muchas gracias. Gracias, profesor Pedro Fraile. Ese libro que ustedes vieron ahí al final está en exhibición en nuestra biblioteca. Cuando usted va allí al lugar común de la biblioteca, allí está el libro, lo pueden ir a ver después cuando puedan. Me emocionó mucho ver esa imagen que salió en el Nuevo Día del Papa en la misa, porque yo a esa edad los recorté esa foto y la laminé, y esa era mi foto del Papa en mi cuarto, ¿verdad? De cuando él salió ahí. Vamos ahora a tener con nosotros y nosotras a la profesora Mariel Sofía González, que es profesora aquí también de teología. Ella tiene una maestría en teología de la Universidad Central de Bayamón. Ella es fruto de encuentros juveniles, de esos encuentros internacionales que Edwin habló. Pues ella, cuando joven, participó de muchos de ellos, que de hecho nos va a hablar ahora. También ella se desempeña como profesora y recurso de apoyo en el Colegio San Antonio Abad en Humacao. Así que los dejamos con Mariel. Un poquito. Buenos días. ¿Vamos bien? ¿Ya tienen la esencia del Papa? Muy bien. Pues les quiero compartir San Juan Pablo II, su carisma para la juventud, y las JMJ, eso se refiere a Jornadas Mundiales de la Juventud. ¿Por casualidad alguien aquí ha participado de alguna jornada mundial? Eso. Ah, qué bien. ¿Fueron a? Yo ahora la de Lisboa, de viejo fui. Yo fui Madrid, Río de Janeiro y Cracovia. Ay, qué bien. ¿Y por acá? A Lisboa. Muy bien. Pues les voy a hablar ya mismito de la jornada. En mi caso, compito con Edwin. Estuve en Roma, en Alemania y en Australia. Les quería comenzar diciendo, y vamos a estar leyendo algunas citas de Juan Pablo II. La primera dice: no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo. Eso era un mensaje que él repetía mucho y se lo dirigía mucho a los jóvenes, ¿verdad? Que es una etapa, ustedes son jóvenes, ustedes están en una etapa de búsqueda, de encontrar, de cuestionarse, y el Papa siempre mencionaba: no tengan miedo. Y uno decía, ¿cómo él sabe, verdad? ¿Cómo él sabe que hay unos miedos ahí profundos? También les quiero compartir que ese carisma que tenía Juan Pablo II, ¿qué se entiende por carisma? Es como un magnetismo que tiene una persona, ¿verdad? Una persona que nada más de llegar emana paz, emana alegría, emana confianza, y eso era lo que sentían las personas cuando Juan Pablo II estaba cerca. Y podemos incluir cerca, pensar en cerca, hasta, como dice él, no lo pude tocar, pero su presencia llegaba, y eso era lo que sentían los jóvenes con Juan Pablo II. Una de las primeras citas, como también hizo referencia Edwin, es: ustedes son la esperanza de la iglesia y del mundo. Ustedes son mi esperanza. Y qué bonito se sentía la juventud, porque no solo la esperanza de la iglesia, sino que había una conexión con él, con esa figura que decía: yo cuento con ustedes. Y esto es iniciando su papado. Ya vieron que es un papado bastante largo, y de esa manera uno sentía que sí, que él estaba ahí, que tú eras parte de algo importante. Me considero que me crié. Mi crianza, mi fe viene totalmente de Juan Pablo II, porque si yo estaba viva cuando vino a Puerto Rico, pero tenía 4 añitos, y él fallece cuando yo tenía 25 años, así que esa formación, todo lo que vieron que él transmitía es parte de mi esencia. Yo nunca pude ver a Juan Pablo II viejo.
yo veía, sus años se veían, pero su esencia siempre fue joven. Y eso fue para mí siempre un ejemplo de decir que cuando mencionamos que la edad, ¿verdad?, no define, realmente él era un ejemplo de eso, porque él era un joven más, aun cuando obviamente ya estaba envejeciendo. Así que aquí todos somos jovencitos, ¿verdad? Así que vamos para acá. ¿Qué son las Jornadas Mundiales de la Juventud? Ya deben tener una idea. Decía el Papa que son los mismos jóvenes los que inventaron la JMJ en el 1983, porque él lo dice, porque sí, él convocó a los jóvenes a un Domingo de Ramos y se esperaba que llegaran 60,000 participantes, pero llegaron, dice allí, 250,000. Y ahí ya se estaba viendo que el Papa estaba trayendo y que la juventud tenía hambre de ser parte de la iglesia, de escucharlo y de seguir, ¿verdad?, las enseñanzas de la iglesia y de aportar a ella. Pues, ¿qué sucedió? Que en otro evento, en el 1985, el Papa vuelve y convoca, llegan alrededor de 300,000 jóvenes y queda instituida las Jornadas Mundiales de la Juventud. Se van a hacer año tras año, pero cada 2 años se hace la que es internacional. ¿Ok? Así que esa fue la manera en que van surgiendo las jornadas y poco a poco van tomando fuerza y forma. En esa imagen que tienen ahí fue la Jornada Mundial de la Juventud en Filipinas. Fue para 1995. Ha sido uno de los eventos multitudinarios más grandes que se ha dado a nivel mundial, no solamente como iglesia, sino a nivel mundial, superando 4 millones de personas asistiendo. Así que cuando uno se pregunta, ¿verdad?, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está el impacto de Juan Pablo II? Así era que se manifestaba. Una jornada es una peregrinación. Una jornada es un camino, ¿verdad? Salimos al encuentro, un viaje que hacemos. Uno tiene una jornada laboral, por ejemplo, pero en la fe y en la vida también se le entiende como una jornada. Salimos hacia el encuentro de algo. Y el peregrino es esa persona que sale a tierras extrañas. En el caso que comentaba su profesora, mencionaba que ella hizo una peregrinación el día que vino Juan Pablo II. Desde ese lugar ella salió de su pueblo y sale al encuentro de Juan Pablo II. Y ahí tienen el himno. Ojalá yo cantara como Yamil, se lo podría cantar, pero lo que quiero es que vean la letra, cómo uno comienza. Les quiero contar mírenme como esa joven en el año 2000, ¿verdad? Tenía 20 añitos y es mi primera jornada, la ilusión que uno tiene. Esta jornada tenía ese concepto de un nuevo milenio, cambios, había temores en el mundo entero que representaba, ¿verdad?, ese cambio hacia un nuevo siglo. El himno dice que llega una era de primavera, un tiempo de cambiar, un tiempo de volver a comenzar. Como jóvenes también uno está en esa transición de buscar. Y el lema era: la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pues esta jovencita sale de la diócesis, lo que era la diócesis de Cagua, como estaba distribuida en ese momento, yo era de Fajardo, acompañada alrededor de 100 jóvenes de esa diócesis, con mucha ilusión, con mucha emoción, ¿verdad?, porque vamos a ir al encuentro del Papa. También estábamos acompañados, los jóvenes llevaban panderos, cuatro, guitarras, todo lo que nos distingue como puertorriqueños. Ahí se ve cómo el Papa también fomentaba esa identidad cultural, que los pueblos se encuentren y demuestren lo que son, que celebren lo que somos. Desde mi punto de vista también, a mí misma me reafirmaba quién yo era como puertorriqueña. Y a la misma vez tener ese corazón abierto a conocer a todas esas culturas que están con ese... Imagínate que tú estás yendo y te encuentres con una joven de Nigeria que te quiere compartir un detallito de su país y tú le quieres dar un coquí y tengan ese tema o un símbolo de tu fe. A eso, ¿verdad? Estábamos preparados para eso. Y así se ve esa importancia, ¿verdad?, de la cultura desde ese papado. Dice Juan Pablo II, como ven ahí, la síntesis entre cultura y fe no es solo una exigencia de la cultura, sino también de la fe. Una fe que no se hace cultura es una fe no plenamente acogida.
no totalmente pensada, no fielmente vivida. Ustedes, como en sus cursos de teología, han sido diálogos que se han dado, ¿verdad? Esa relación entre la fe, la razón, la cultura. Dentro de la programación de las Jornadas Mundiales, seguimos, ¿verdad? En nuestros recorridos se da lo que se conoce como catequesis. En nuestro caso nos asignaron a una diócesis en particular de habla hispana y teníamos varios días de catequesis. Ustedes también tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Eso se fue instituyendo poco a poco. Actualmente el Papa Francisco, ¿verdad?, que siguió ese legado, desafió a los jóvenes a reflexionar sobre temas actuales como la ecología, la amistad social y la misericordia. ¿Por qué es importante? Y el Juan Pablo II hacía ese espacio por esa necesidad que tenemos de la fe no teme a la razón. Estas son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Es importante comprender en lo que creemos. Y en esos espacios como jóvenes estamos recibiendo ese crecimiento, profundizando en nuestra fe, aclarando muchas dudas que teníamos. También íbamos acompañados de mentores con los que podíamos hablar. En esta etapa siempre también les invitamos a que ustedes identifiquen sus mentores, se pregunten, se cuestionen y respondan, ¿verdad?, cuál será ese propósito que ustedes tienen dentro de la sociedad, dentro de la iglesia. Momentos que marcan. Hubo un momento donde el Papa nos va a dar la bienvenida. Como comentar el compañero, es una emoción, es el no saber si uno lo va a ver, qué se va a sentir en ese momento, pero hay un hambre de poder sentir esa presencia, porque para nosotros es esa representación de Dios con nosotros. El amor se siente, no se ve. El amor es más fuerte de todos. Y decía, gracias a todos los jóvenes de habla hispana, no teman a responder generosamente al llamado del Señor. Dejen que su fe brille en el mundo, que sus acciones muestren su compromiso con el mensaje salvífico del Evangelio. Era un reto constante. Se sentía el amor y la acogida del Papa a nosotros los jóvenes y ese llamado a ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo con esta experiencia de estar tan cerca al Papa? El amor se siente, no se ve. El amor silencioso es el más fuerte de todos. Y eso era lo que se vivía y se vive en las jornadas, por si en algún momento alguno de ustedes quiere explorar un poquito más. En el 2027, el 2025 está el jubileo y en el 2027 en Seúl va a haber la próxima jornada. Dato interesante que está abierto a los jóvenes del mundo. En esa cita que ven ahí, el Papa nos hace entender, como ustedes vieron en la presentación de Edwin, un Papa que sufrió, ¿verdad?, que tuvo carencias, perdió a su familia muy temprano y que sabía lo que es la condición humana, al igual que Jesús. También ustedes, queridos jóvenes, se enfrentan al sufrimiento, a la soledad, a los fracasos, las desilusiones en su vida personal, la dificultad de adaptarse al mundo de los adultos y a la vida profesional, las separaciones y los lutos en sus familias, la violencia de las guerras y la muerte de los inocentes. Pero sepan, y sepan ustedes hoy, que en los momentos difíciles que no falten en la vida de cada uno, no están solos. Y así nos iba guiando ese pastor tan cercano. Y nos retaba, la humanidad tiene la necesidad del testimonio de jóvenes libres y valientes que se atrevan a caminar contra corriente. Hoy eso es difícil también y lo era en ese momento y en toda juventud se enfrenta a no adaptarnos a lo que hay sin antes poner un poquito en duda si eso está de acuerdo a mis principios, a mis valores, al Evangelio. Que se atrevan a caminar y proclamar con fuerza y entusiasmo la propia fe en Dios, Señor y Salvador. Esa jornada concluía así, caminando todo un día hacia un lugar donde íbamos a tener una vigilia y a la mañana siguiente nos quedamos ahí en sleeping bags, en el caso de la de Roma,
2 millones de jóvenes o más, caminando todo el día, encontrándonos con ellos, y levantarnos a celebrar la misa juntitos ahí. Eso es una iglesia universal, porque sabemos la fe que profesamos, el idioma no tenía que ser el mismo, pero estábamos rezando el Padre Nuestro, nos estábamos dando la paz, estamos viendo la ilusión en los ojos de los demás y nuestra fe estaba siendo totalmente renovada. Y uno llegaba primero a descansar a Puerto Rico, pero también luego llegaba, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a devolver todo esto que he vivido y los compromisos que uno va teniendo? Son muchos los frutos de las jornadas, el legado continúa. Juan Pablo II es el patrón de las jornadas, el patrón de la juventud, un legado que Benedicto XVI lo acogió y lo llevó. Le hicieron un homenaje muy bello en Alemania y el Papa Francisco lo continúa. Así que las jornadas son ya, ¿verdad?, de la iglesia. Y tengo ahí 2 pensamientos que los pueden, ¿verdad?, dejar para que les acompañen en el día de hoy. La peor prisión es un corazón cerrado, así que nunca cerremos nuestro corazón. Y la unión con Dios nos hace crecer cada día en esa juventud. Yo tengo un compañero de la Jornada Mundial de Alemania. Él puso un recuerdo en sus redes hace un tiempo y decía que estaba con sus padres porque a nosotros nos acogían personas y nos quedábamos en sus hogares allá. Y él decía que su vida no iba a ser igual luego de haber salido de ese evento. Admiro mucho su labor. Él es presidente y fundador de la Red por la Niñez en Puerto Rico. Así podríamos dar muchos ejemplos de cómo el fruto de ese Papa tan cercano y lindo con los jóvenes se sigue dando. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Sabemos que ya la clase de los que están aquí terminó. De todas maneras, la profesora se va a encargar de que en la próxima clase, cuando se reúna con ustedes, puedan hablar un poco de esto que hemos escuchado, otras memorias que ya les podrá contar. Así que muchas gracias. Si hay alguno que todavía no tiene clase y quiere quedarse un momentito más, si no, pues no queremos, ¿verdad? Ya sabemos que tienen cambio de clase. Los que tengan que salir pueden salir. Y los que no tengan clase ahora y quieran quedarse un minutito más, pues hablamos aquí entre nosotros. Así que muchas gracias por estar aquí y compromiso de conversar sobre esta experiencia de los 40 años del Papa San Juan Pablo II en Puerto Rico. Muchas gracias. Yo no era chiquita. No, ya tú eras grande. Quería enfatizar en que se debió hablar un poco más de la doctrina del Papa bíblicamente. ¿Dónde se establece eso? Porque pues son jóvenes que vienen de diferentes hogares con diferentes doctrinas y a veces no entienden el por qué los católicos creen en el Papa. Entonces, pues bíblicamente se instaura la figura del Papa, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, cuando le da el mandato de pastorear a las ovejas son de Cristo, pero es Pedro el encargado de pastorearlas, y ahí se ve la doctrina de la figura del Papa. Entonces, fácilmente viendo las imágenes, una persona que no tiene ese contexto puede verlo como los católicos adoran al Papa o idolatran a un humano, y ese no es el caso, ¿verdad? Porque obviamente los que somos católicos lo sabemos, pero no necesariamente todo el mundo está consciente de eso. De hecho, el himno de la visita del Papa, yo canté como que la segunda parte. La primera era el texto de la institución, decía, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, que empezaba y después venía lo otro. O sea, que el principio ya te daba ese fundamento, vamos a decir, bíblico de por qué el papado en la iglesia. Pero gracias, ¿verdad? Gracias por la... ¿Y tú de dónde eres? ¿De dónde yo soy? Ajá. De Guayama. De Guayama. Eso, Guayama es... Guayama es diócesis ¿de qué?
Guayama es Ponce, Guayama es Ponce. ¿Y tú de dónde eres? Ah, sí, de Fajardo, Macao. Thank you. Realmente no conozco mucho. No soy, ¿verdad? Mi familia tradicionalmente no hemos sido católicos, con excepción de mis abuelos, pero me considero una persona muy en sincronización con la espiritualidad y las emociones. Y ¿verdad? Viniendo de Fajardo o de otras partes que pues, no he sido muy expuesta a diferentes tipos de percepciones y sistemas religiosos, disfruto mucho mi experiencia en Sagrado también, cómo incorporan no solamente la religión católica por lo que representa a la universidad, sino cómo lo implementan para crear estudiantes que son, como ustedes bien explicaron, moral y socialmente conscientes. Pienso que es súper importante y es totalmente distinto a lo que pues, a veces observo en otras instituciones educativas universitarias. A mí me encanta esta universidad, me encanta la riqueza de la historia, no solamente, ¿verdad?, que es una de las instituciones más antiguas que tiene Puerto Rico, sino que también su base siempre ha sido la búsqueda del bien, especialmente para la educación de la mujer, que eso es, pues, súper relevante para mí y para otras de mis compañeras. Me alegra mucho haber participado del taller y ya conocía a Edwin. Pero sí, pienso que ha sido una charla muy interesante. Ahora seguramente lo comparto con mi familia, que yo no estaba ni en pensamiento cuando visitó el Papa, pero es sumamente educativo. El conocimiento es algo que no ocupa espacio y que nadie te lo puede quitar. Sí, que gracias por lo que compartes. Yo creo que parte del proceso de como universidad, ¿verdad? Como ese lugar en donde deberíamos poder converger o sea, la universidad debería ser siempre el espacio donde aquellas personas que creen que no pueden conversar afuera, aquí sí lo puedan hacer. Donde creen que no tienen coincidencias afuera, aquí las puedan encontrar, ¿verdad? Como que la universidad siempre debería, para ser fiel a su misión, debe ser un espacio donde la humanidad recupere la esperanza por el diálogo, por el consenso, por el respeto al disenso también, a no estar de acuerdo, y que en ese proceso de diálogo, lo que yo le digo, la universidad debería ser un espacio de diálogo sereno, debería ser un espacio donde la pasión de los temas, ¿verdad?, que a veces nos nubla, ¿verdad?, nos nubla el entendimiento, nos nubla el criterio, nos nubla la capacidad de escuchar al otro, porque estamos creando un argumento en la mente mientras el otro está hablando, así que no lo estamos escuchando. Toda esa pasión, ¿verdad?, pues hay que ponerla a un lado para poder tener un diálogo sereno que nos permita construir conocimiento, nos permita seguir construyendo país. Y qué bueno, ¿verdad?, que figuras como esta, que del Papa, que era muy enlazado al valor de la cultura, el valor de la diversidad, de la diferencia, resaltar lo diferente que somos, porque en la riqueza, ¿verdad?, y el rostro de Dios está en todos esos pedacitos diferentes que somos los seres humanos, ¿verdad? Como que así es, todos los matices y colores del rostro de Dios son toda la humanidad, ¿verdad? Toda la humanidad con su diferencia. Y eso ayudó no solamente al diálogo entre culturas, también a la reconciliación entre naciones y igualmente a la reconciliación entre religiones, ¿verdad? Así que igualmente esta figura como un líder mundial, ¿verdad? Porque también tenemos que reconocer el poder mundial que tiene un Papa, ¿verdad?, de influir en nuestra geopolítica, en nuestra forma de pensar el mundo, aportó a ese diálogo, ¿verdad? Así que era un Papa que tenía clarísimo que desde su catolicidad podía aportar y que era necesario que todos dialogáramos, incluso cuando no compartiéramos un mismo credo, ¿verdad? Así que eso también es un elemento de humildad en el cual, aunque tú seas una persona poderosa, puedas reconocer que tu poder no reside
en cuán control tienes, sino en cuánto valoras la diversidad. Y yo creo que eso es algo importante que podemos seguir propiciando y ojalá que podamos seguirte acompañando en ese proceso de descubrirlo. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este conversatorio. Un aplauso a los panelistas. Muchas gracias también al profesor Fray Yamil Samalot por la moderación. Y les seguimos invitando a las próximas actividades. Desde hoy está abierto en la Biblioteca Madre María Teresa Guevara una exposición conmemorativa a Juan Pablo II en la universidad. Y el jueves vamos a tener la Eucaristía conmemorativa, donde se va a incluir una procesión saliendo de la tarja, que como han visto aquí, la tarja conmemorativa está al lado de la sala de estudiantes, así centro de estudiantes. Así que muchas gracias y que tengan un excelente día.